Y ya estamos con Sonia Canclini. ¿Cómo estás, Sonia? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes para todos. Bueno, Sonia, hoy estuvimos viendo que vamos a hablar de algo muy lindo que a mí me encanta también, como los budas. La semana pasada, hace 15 días, hablamos de las fuentes de agua. Eso. ¿Y viste qué repercusión? ¿Cómo le interesa? ¿Cómo le porque interesa? Es muy linda la vista, ¿no? Exactamente, pero aparte porque a lo mejor por allí nosotros nos compramos una fuente de agua y no sabemos cómo utilizarla, o la colocamos acá, la colocamos allá. Exacto. Y a veces decimos, bueno, pero... Y por ahí termina uno diciendo, la voy a sacar porque no me Sí. sirve, ¿no? O porque hay que limpiarla, porque, bueno, lleva todo su trabajo. Pero vamos a hablar entonces de estas fuentes de aguas que son activadores. Muy activador. Bien, vamos a recordar que Sonia, para aquellos que nos escuchan por primera vez y aquellos ya que nos siguen la conocen, Sonia es especialista en Feng Shui, ¿sí? Así que hemos ido hablando de algunos elementos, como el caso, por ejemplo, de los budas, y hoy les toca las fuentes de agua. Así es. Bueno, si alguno nos escuchó, digamos, en los programas anteriores, un poco esto de los armonizadores, son elementos importantísimos porque nos ayudan a activar la energía del hogar o de la oficina, del espacio que querramos, y cada uno tiene lo suyo, y hoy nos vamos a ocupar de las fuentes de agua porque, como vos decías, es algo que solemos decir, ay, me voy a comprar una fuente porque nos gusta a la vista, pero hay que tener los cuidados. Y hacemos la distinción de los anteriores armonizadores con los que hemos desmenuzado bien los usos, y las diferenciaciones parten de las restricciones o no que tienen principalmente, porque hablamos de la lámpara de sal, que es uno de los activadores mayores, y que no tiene grandes restricciones. A lo mejor son muy pocos. Después los budas, también decíamos todo lo bueno que nos proporcionan los budas, pero que había algunos lugares que no deberíamos usarlo. Claro, y cómo utilizarlos también. Exacto. Y las fuentes de agua es, digamos, un capítulo muy importante, porque primero, si vamos viendo las palabras, la fuente es toda, digamos, lugar de riqueza, ¿no? Donde uno puede en una fuente tener comida, digamos, los alimentos, digamos, ya la fuente en sí, el término fuente, exacto, y lo que significa, todo lo que uno puede almacenar ahí, ya denota algo. Después, el agua es uno de los 5 elementos importantes del Feng Shui. Digamos, con más razón, Feng Shui en sus la significación de las palabras es viento y agua. El agua la necesitamos para la vida. A lo mejor podemos estar no sé cuánto tiempo sin comer, pero sin beber no vamos a poder estar mucho. Entonces el agua es un elemento indispensable para la vida. Somos agua. Nuestro cuerpo tiene un gran porcentaje de agua. Digamos, la vida en general, ¿no? Depende del agua también. Del agua, y algo que vos decías, ¿no? Recordando un poco de la parte histórica, la importancia de la fuente en sí y del agua, ¿no? Porque en muchos lugares, sobre todo en la época, digamos, en las civilizaciones ya conformadas como estados y demás, griegos, romanos, sobre todo los romanos, que es donde más se trabajó el tema del agua, la fuente y el agua, había una fuente en las plazas para que pudiera la gente tomar agua, ¿no? La importancia, ¿no?, que tiene este elemento. Exactamente. O sea, recordando como algo histórico, como algo en posesión social, ¿no? De hasta qué punto tiene importancia, por eso es un gran activador. Es un gran activador, y de hecho, a lo mejor en nuestras culturas o, digamos, en estas ciudades, digamos, que ya el espacio físico ocupa, digamos, valga la redundancia, es demasiado importante, y cada vez nos achicamos más en los departamentos, en las casas y demás, o en los lugares de trabajo. Las oficinas en un espacio hacen, digamos, muchas oficinas, pero la importancia que le daban antes, o bien ahora en otras culturas, a un espacio al ingreso de la casa o al ingreso del lugar de trabajo, el espacio, el recibidor, era muy importante. Y que había a lo mejor una mesa con un jarrón con flores, o bien fuentes. Acá a lo mejor en distintos edificios vemos
fuentes, pero son muy poquitas. Claro, porque ya se privilegia, se necesita metros cubiertos. Exactamente. Entonces se deja eso. Pero, o en las escuelas, ¿no? Que en las escuelas, sí, claro, también, sí. Porque la fuente de agua es activadora, limpia. El agua, digamos, más allá de la fuente en sí, cuando nosotros venimos cargados del trabajo, de las obligaciones diarias, de problemas familiares y demás, entramos a casa, uno siempre tiene la necesidad del baño, ¿no? Y el baño, y si no tiene la necesidad del baño inmediato, está bueno tomarlo enseguida, porque uno sí se limpia de todas las energías con las que vino. Entonces, claro, el agua es limpiadora, es un elemento, digamos, así como nos nutre, nos limpia. Y esto, vos decías de las escuelas, ¿no? Las escuelas, bueno, que nosotros, las escuelas del pueblo, por ejemplo, sí, había bebederos en los grandes patios, que tenían grandes espacios en todas partes, es decir, que la importancia, claro, ¿no? También. Porque, digamos, los chicos en todo el transcurso, claro. Corren, juegan, necesitan tomar agua. Y aparte, a lo mejor los chicos eso no lo van a ver, pero el gran activador que está en el medio de un patio, sí, del agua, porque el agua, ya lo vimos en otros programas, la ionización que necesitamos del aire, sí, necesitamos cargarlos con iones negativos, y eso lo tenemos a través del agua. Entonces, a través de la pulverización que siempre hablamos, después de estar reunidos muchas personas, pulverizar el agua, el espacio con agua o agua con limón, ya lo hemos hablado, para limpiar el lugar o para ionizarlo. Si nosotros entramos a un lugar que vemos que a lo mejor no sabemos mucho de esto, pero lo sentimos como cargado, como pesado, entonces, bueno, es una buena opción la fuente de agua, porque todas esas partículas de agua, digamos, esa corriente de agua que va funcionando, que se va generando, libera partículas, y eso es lo que va a hacer también ionizar el espacio, digamos, de manera negativa. Negativa en el sentido de la polaridad, ¿no es cierto? Claro. Pero es a nuestro favor. Exactamente. Y lo que pasa con la lámpara de sal. Exactamente, exactamente. Porque este es otro armonizador que también logramos eso. Esa misma característica. Por eso es importante, ¿no? Lástima lo que vos decís, ¿no? Al tener metros cuadrados que utilizar, claro, no se mantiene ese tipo de cosas como los espacios para una fuente, sí, que de una manera u otra es como que va generando, y vamos perdiendo todas esas cosas. Sí. Por eso recuperar es importante, porque eso hace que cada uno de nosotros pueda en su casa, a lo mejor con una fuente chiquitita, tener un armonizador. Así es. Nosotros cuando hablemos ahora, que ya estamos hablando de fuentes, también podemos estar hablando de piletas, digamos, piletas de natación, estanques, digamos, son las distintas versiones, claro, porque son lugares, digamos, espejos de agua, o lugares que tienen el uso, digamos, le damos un uso al elemento que estamos considerando, que en este caso es el agua. Vos hablaste de estanques, nos pregunta un oyente, dice, en el campo nosotros tenemos esos, los tanques australianos, sí, ¿sí? Hago la seña, los tanques australianos. Dice, eso también lo podemos utilizar como un armonizador, es inmenso el tanque con, claro, el agua, porque creo que lo utilizan de bebedero, me parece. Claro, puede sí, ser, no sé, que me corrijas por allá. Sí, creo que sí. Sí. Bueno, digamos, ahí vamos a empezar a ver las distintas cuestiones que vamos a tener en cuenta, porque nosotros necesitamos activar un espacio, sí, en general el agua, que es conductor de toda esta energía. Nosotros la relacionamos con la activación del dinero, de la fortuna, de activarlo para que lleguen más clientes, por ejemplo, si estamos en un negocio, o por ejemplo en una vivienda, que, digamos, que se va a dedicar, o sea, que manufactura elementos, para tener, digamos, mayor calidad a partir, digamos, de la riqueza, que es una de las aspiraciones vitales. No es que seamos
digamos, materialistas, sino que es una de las aspiraciones, sí, que, digamos, de la vida. Es más, hablándolo recién con Lili, es uno de los votos que hacemos a lo mejor y que después no sabemos cómo salir adelante. Claro, ¿no? exactamente. La vida tiene también esto, lo material, la materialización, porque para eso trabajamos, para eso necesitamos cosas que comprar. Es decir, aquellos me dicen, no, a mí no me interesa, no. De una forma u otra tienes que tener tu sustento. Exactamente. Es así. Y a través del agua y de la fuente, o de, digamos, de algunas de las otras acepciones, también podemos lograr una mejora en la salud, con lo que decíamos, digamos, de la ionización, o si uno está deprimido, y también podemos lograr, ubicándola en los lugares correctos, también una mejor calidad de vida en cuanto a las relaciones matrimoniales o a las relaciones, digamos, entre la familia. En la familia. Esto depende mucho de dónde ubiquemos la fuente. Bien. Y la otra cuestión es que toda esa energía que está en movimiento o no, o estancada, ahora vamos, para ir explicando a este oyente, tenemos que tener en cuenta cómo vamos a tratar una y otra. ¿Por qué? Porque el agua puede estar en movimiento, que es la activación de la energía a través para la riqueza, o puede estar estancada, que ahí se estaría representando como la riqueza acumulada. Y una vez que yo tengo la riqueza acumulada, digamos, hay que movilizar. Claro, porque no la podemos perder. Entonces, los lugares que, por ejemplo, que tienen demasiado caudal de agua, digamos capacidad de agua, y está en reposo, como por ejemplo un estanque o una pileta, tenemos que tener siempre en cuenta la limpieza, digamos que se vaya regenerando esa agua. Entonces, yo no sé, porque no tengo conocimiento en los estanques, cuánto, o en esos... en los estanques australianos, bueno, que nos vaya diciendo, pero me parece, si no me equivoco, de pensado cuando era chica, creo que van movilizando porque para no ser tan estancada el agua, porque sirve de bebedero también. Claro, o sea, nosotros en campos, en algunas que tenían primos de mi familia, nos bañábamos ahí cuando porque era como una pilata, pero después uno, qué sé yo, cómo es el mantenimiento. Como el mantenimiento, sí. Lo importante es que en todos los, ya sea fuentes, estanques, piletas de natación, todos los lugares tienen que estar limpios. Por ejemplo, el caso de las piletas de natación, uno que observa que ahora en esta época es como que ya, bueno, como no nos vamos a utilizar, es como que quedan ahí abandonadas en muchas casas. Y eso no está bien. No está bien. O sea, está bueno que mantengan el agua digamos, para que no se rajen, digamos, como todo lo que implica el mantenimiento. Pero es mejor, digamos, seguir limpiándolo, porque si no es un objeto encima de agua que está ahí, digamos, inmóvil. O sea, se puede llegar a mover por el que el viento la mueve, digamos, pero es demasiado foco, demasiado energía estancada, que depende del lugar donde esté ubicada esa pileta, nos puede perjudicar en las distintas aspiraciones vitales personales. Entonces hay que, si tenemos una pileta de natación en casa, hay que tener todos los cuidados que tenemos con todos los otros ambientes, no dejarlas. Entonces, permanentemente limpiarlas, por supuesto que es, digamos, otro elemento, y vamos a necesitar, digamos, desde el punto de vista económico, ¿no? También, porque hay muchos que si lo dejan, pero no es lo ideal. No es lo ideal. Entrando, digamos, ya uno viviendo ya del Feng Shui. Claro. Y otra cosa,
preguntando, ¿no? Porque esto de dejar estancado y demás. Sí. Otras cuestiones también, por ejemplo, en lugares que uno deja, bueno, el caso, por ejemplo, la gente del campo, bueno, dice que no, que ellos lo utilizan y movilizan el agua. Muy bien. Está bien, muy entonces. Bien. Porque a veces uno no claro. sabe. Pero, por ejemplo, en los lugares así, donde hay bebederos o fuentes, también todo permanentemente, si hay algún adorno de alguna fuente grande, estas fuentes que sí. vemos, no las fuentes de agua que tenemos en casa dentro, sino las que están afuera, en los patios, en los jardines, también permanentemente, no dejarlas vacías, porque hay muchas que dejan vacías, sí. sino que haya movimiento de agua. Permanentemente. Es permanente. Es permanente. Bien. Lo ideal, digamos, es si fuese una fuente dentro de la casa, o sea, siempre la tenemos que limpiar, ¿no? Siempre, primero. Primero. Sí. Lo ideal sería una vez a la semana, pero nosotros tenemos que tener esa corriente de agua permanente. Uno puede decir, no estoy en mi casa, tengo miedo, no quiero dejarla encendida. Bueno, pero para que la energía tenga sus frutos, digamos, por lo menos 4 o 5 horas tienen que estar encendidas las fuentes si uno las quiere apagar. Lo ideal sería no apagarlas. No apagarlas, dejarlas siempre. Y si uno utiliza fuentes en el exterior, hay que tener en cuenta, justamente, al estar expuesta, a lo mejor uno elige, hay árboles cerca, o sea, necesitaríamos ubicarla en un lugar que evitar que no se tapen con hojas. Esto es más que nada para no tener que estar permanentemente con la limpieza, porque a lo mejor uno dice, bueno, la limpio una vez a la semana, pero más de una vez a lo mejor el sistema se puede perjudicar porque tal vez la coloqué abajo de un árbol que ahora se le caen todas las hojas, entonces se tapa. Uno dice, bueno, entonces no la enciendo. Y ahí entonces queda toda la fuente con las hojas, digamos, ahí estancando lo que tendría que ser algo en movimiento. Exactamente, porque uno puede decir, bueno, la utilizo como un sistema o como un adorno, porque hay muchas que tienen a lo mejor imágenes de Buda o parejas, hay muchos modelos, ¿no? Y, bueno, la tomo como un adorno. No, porque la fuente, si es de agua, es para eso, para que circule, que tenga agua y que circule. Claro. Entonces no serviría como un elemento armonizador que no tenga agua. Bueno, y otra cuestión interesante del agua, porque es lo que naturalmente nosotros decimos, el sonido del agua, más allá de la ionización, que es importantísima, también el sonido que provoca, o mejor dicho, los sentimientos que nos provoca el sonido, escuchar el sonido del agua. Cuando muchas veces nosotros decimos, nos sentamos enfrente de a las orillas de un arroyo o del mar y sentimos ese sonido especial. Claro, justamente porque eso es energía, ese sonido de las olas o del agua correr a través, de las rocas, es una movilización, es una energía, es una vibración que a mí me provoca algo. Entonces eso también es bueno, ese sonido, si uno lo lleva a la fuente ya casera, ese sonido también a mí me recrea situaciones que pude haber vivido, o a lo mejor me parece que estoy al lado del río, y no, estoy en mi casa, pero eso me recrea esa situación. También es un buen lugar o un buen armonizador para poder meditar, para bajar los decibeles. Por eso muchos lo utilizan en el ingreso de la casa, porque es como recibir la energía y potenciarla y activarla. ¿Y cómo sería, por ejemplo, esto en el ingreso de la casa? Uno tiene que abrir la puerta y lo primero que ve es la fuente. ¿Cómo sería? En este caso, cuando hablamos tantas veces de las escuelas en el Feng Shui, de la escuela de las formas y de la escuela de la brújula, el ingreso es un muy buen lugar para activar la energía de la abundancia, de la riqueza. Pero, siguiendo la escuela de la brújula, que siempre decimos que es muy técnica, porque se basa en las orientaciones cardinales, acá vamos a empezar distinto, vamos a privilegiar eso.
Bien. Entonces, lo que tenemos que saber es, en base a la fecha de nacimiento, cuáles son las áreas específicas o ideales para poner una fuente. Entonces, ese sería el primer, el orden. Digamos, a través de nuestra fecha de nacimiento. Exactamente. O sea, la fecha, como también hemos visto a través de todas estas audiciones, estos programas, es la fecha de nacimiento del patriarca de la casa. La persona, digamos, que trae el sustento económico, que también dijimos que muchas veces se puede asimilar al sustento moral, entonces digamos que pone las reglas en casa. Claro, sí, porque bueno, esto es una disciplina que tiene añares, entonces bueno, se basa en esos preceptos, ¿no? Pero entonces bueno, supónganse que vamos al año de nacimiento del patriarca de la casa, el que trae el sustento económico. Vamos a seguir, vamos a empezar con eso, a seguir con esa premisa. Entonces, en base a ese año, yo voy a determinar qué lugar específicamente me es favorable. Entonces, por ejemplo, digamos 1968, por ejemplo. A ver. Pero es importante el mes porque agosto de 1968. Bueno, en Feng Shui el año, digamos, en Feng Shui empieza el 4 de febrero. Bien. En este caso es agosto de la fecha del, ¿dijiste? Del 68. Bueno, agosto del 68. Agosto del 68, la orientación ideal para colocar la fuente es el sur. Bueno, pero entonces vamos a seguir con el trabajo. Yo sé que es el sur. Sí. Entonces ahora divido el plano de mi casa en 9 partes, como hemos aprendido en distintos programas. Si alguien recién nos escucha, es dividir cada lado del plano en 3, entonces voy a formar 9 cuadrados, 9 rectángulos, lo que fuera. Me sitúo en el centro del plano con la brújula y determino primero el norte. El norte, claro. Y en base a eso, el resto de las orientaciones. Entonces, esta persona, este oyente, ya sabemos que el sur es el lugar ideal para colocar una fuente. Bien. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta porque de colocar la fuente en un lugar incorrecto, todos los beneficios que nos puede causar, que nos puede brindar la fuente, lo estaríamos neutralizando o si no, perjudicando. En el peor de los casos, nos puede perjudicar la salud, digamos, o esa aspiración vital que es también la aspiración del dinero, de la riqueza. Claro. Entonces, una vez que yo tengo determinado a través del plano, si el sector que me es favorable por el año de nacimiento corresponde a un faltante, al baño, al dormitorio o a la cocina, no se debe colocar ahí la fuente, por más que sea un lugar favorable. Entonces de ahí estamos un poquito el tema de la entrada, porque si a lo mejor mi entrada, por ejemplo, da al sur, que ahí es el lugar por mi fecha de nacimiento ideal de colocarla, entonces tendríamos que ver. En principio no habría problema. Claro, pero si por ejemplo, cae en el dormitorio, digo, no, ahí no la debemos colocar la fuente, porque recordemos que en el dormitorio nunca puede haber agua. Exacto. Ni efectivamente, porque hay una fuente, hay agua, digamos propiamente dicha, ni cuadros que tengan agua. Ni nada que, digamos, transmita esa imagen de agua. Bien. Entonces, determinado ya el lugar ideal, entonces vamos a ver qué tenemos que hacer en cada orientación, porque cada orientación, acordémonos también que corresponde a un elemento en particular. Claro, digamos que como que tenemos que tratar de equilibrar todo. Exactamente, porque el agua, digamos, no tiene que estar, digamos, en conflicto con alguno de los otros elementos. Bien. Entonces, determinado esto, yo puedo decir, por ejemplo, para dar un caso, si
en este caso, este oyente, el sur es el dormitorio, que dijimos no lo vamos a poder poner la fuente en el dormitorio, o es la cocina, o es en el baño, entonces el lugar ideal, dijimos siempre, para armonizar las 8 aspiraciones vitales es el living. Entonces yo voy a poder colocar la fuente en el living, en el sector sur del living, por ejemplo. Ah, bien. Ese es un caso. Y en este, digamos, siguiendo este ejemplo, el sur es agua. Entonces es un buen lugar también en cuanto a los elementos para colocar la fuente. Entonces doblemente beneficioso por la dirección favorable de la persona y porque el sur es agua. Entonces, vamos a ver las otras orientaciones. A mí me parece que, digamos, es un buen ejemplo esto, porque entonces uno mentalmente puede, o con la mayor exactitud posible, puede pensar, claro, cómo está determinada la casa. Sí. Y es importante porque vean la diferencia cuando hablábamos de los Budas o cuando hablábamos de las lámparas de sal. Las distintas orientaciones nos van a dar beneficios, distintos beneficios, pero en la fuente es necesario saber dónde la vamos a colocar, porque es necesario ver qué otros elementos pueden estar en conflicto con el agua y poder ver de qué manera. Es decir, que no siempre, para coordinar, no siempre entonces que uno abra la puerta tiene que estar allí la fuente. Claro, porque puede ser un lugar no adecuado. Claro, bien. O bien tener en cuenta qué lugar, qué orientación cardinal ocupa la entrada para ver qué necesitamos más poner. Por ejemplo, vamos a ver. Y te hago una pregunta. Si quería, dice Olga, tiene una fuente de agua mirando hacia el este y es de marzo de 1960. Quiere saber si está bien. A ver, Olga, ya van con todos los datos, me parece perfecto. Después van a poder aprovechar la Sonia y todo para poder... Bueno, está en el negocio que está el negocio está en la casa, así la fuente está en el negocio, ahí está. Bien, bárbaro. Bueno, marzo del 60, el lugar ideal es el este. ¿Y ella decía del este? Sí, del este. Bárbaro. Bueno, ahí estamos, del este, sí. O sea, ahí, Olga está, digamos, también va a estar doblemente bien ubicada, una por el lugar, digamos, por la fecha de nacimiento. Y aparte, el este es madera y agua, porque el agua nutre la madera. Bien. El este es madera. Bien. Entonces, al poner algo de agua, la madera está nutriendo, el agua está nutriendo a la madera. Bien. Entonces, es un buen espacio para colocar la fuente. Y también, al ser la entrada, entonces es uno de los activadores, los lugares, de ser posible, mejor ubicados, digamos, el elemento activador. Bueno, después, ya vimos entonces el este. Veamos el noreste. El noreste es el ideal también en el sentido que es madera, como el este, es madera y agua y corresponde a la aspiración vital de la riqueza. Entonces, estas dos orientaciones que vimos, tanto este como noroeste, son muy buenas. Y sobre todo el noreste, porque corresponde a la orientación vital de la riqueza. Después, el sureste. El sureste es tierra. Acá vamos a tener que tener una cuestión un poquitito, digamos, más de analizar, porque puede llegar a tener una desarmonía, porque al ser tierra, la tierra va a estar en conflicto con el agua. Entonces acá, para poder cumplir el ciclo de los 5 elementos, una solución sería, por ejemplo, la fuente se puede poner sobre un paño rojo, porque necesitamos fuego. Poner al lado de la fuente unas piedras y algún portarretrato de metal o alguna efigie, algo de metal al lado de la fuente. Entonces, así, completando los 5 elementos, voy a poder tener armonizado el espacio si quiero tener una fuente en el sureste, por ejemplo.
Esto de cada uno de los puntos cardinales, para decir a los oyentes y para que vayan tomando nota, porque la verdad que es muchísimo el material para desarrollar, ¿no? A mí lo que me gustaría por allí, creo que vamos a tener otro programa, seguir hablando de las fuentes, ¿no? Bien. Porque esto hace también de que vayan pensando en los lugares. Por ejemplo, el caso de Olga, perfecto. Sí. El caso, bueno, no sé, del oyente que nos fue preguntando de la otra fecha de nacimiento, a lo mejor tiene que cambiar de lugar la fuente. Pero me preguntan, y vamos a contestar la pregunta, y me gustaría después que los oyentes te hagan las preguntas personales, ¿no? Con la fecha de nacimiento, porque todos quieren hoy saber dónde colocar la fuente. Pero este es un segundo programa para seguir hablando, Sonia, porque hay muchas cosas, ¿no? Pero para aquellos que están haciendo esa pregunta, aquellos que tienen la fuente en los patios traseros, también tiene que ver esto de cómo están colocados con la... Hay que extender, porque a lo mejor estamos colocando la fuente en un lugar inadecuado, digamos que el elemento sea contraproducente. Por ejemplo, en el noroeste es una de las peores orientaciones para colocar una fuente. Así tengas el este o el norte a tu favor. Sí, porque es el... Esto te pregunto porque a lo mejor para allí... Porque si bien es tierra también, pero es el lugar de las relaciones. Entonces hay, digamos, tener muchísimo más cuidado, porque es más de lo que se puede malograr que lo que se puede activar en forma favorable. Entonces, por ejemplo, afuera tenemos que hacer las mismas salvedades y las consideraciones cuando en el exterior puede llegar a estar, digamos, más sucio, o sea, incentivar el tema de la limpieza. Claro, y el tema, por ejemplo, de las fuentes limpias, o sea, fuentes solas, que no tengan piedritas ni nada de eso, la fuente con el agua sola, que viste que uno compra la fuente. No, eso tampoco. Eso tampoco sirve. Porque las fuentes, en la fuente necesitamos recrear los 5 elementos. Bien, bien. Entonces, la fuente necesitamos colocar, o sea, el agua, obviamente el agua que tiene que estar limpia. Es más, algunos hablan de que sea agua destilada, pero ahí, bueno, ya tenemos... En cada uno, exactamente, porque es otro costo, hoy por hoy. Entonces, usemos agua común y la tenemos que limpiar una vez a la semana. El agua destilada lo que sirve es un poco, digamos, es más conveniente, porque evitamos todos los sedimentos que vamos a tener en el agua con el agua común. Bueno, después, el agua, dijimos. La tierra, la vasija. Que la vasija justamente es lo que, a través de todo el sistema, digamos, de movimiento del agua, la vasija derrama el agua sobre las piedras, que después ese es el otro elemento, y necesitamos que eso sea un flujo de agua, digamos, permanente, no agresivo, porque la vasija va a llevar en sí, digamos, la idea de la vasija es la abundancia también. También. Entonces, en la fuente necesitamos tener una vasija. Piedras también, se puede reemplazar las piedras por la vasija, pero necesitamos tener con más, digamos, la vasija, porque significa mucho más en sentido figurativo. Después la madera, con las cañas de bambú. El metal puede ser o el motor mismo, porque tiene, digamos, esa concepción. O unas monedas. Monedas no se ponen. El metal se lo puede reemplazar o se lo puede, digamos, constituir con un dragón de metal. Las monedas, no, Graciela, porque las monedas es para las fuentes grandes, para las fuentes, digamos, que están en las plazas y demás. Bueno, uno tiene la idea, porque yo en mi ignorancia también, cuando no había estudiado esto, también, y ponía algunas monedas. Así que, eso no, bueno, muy bien, sacamos las monedas. Saquen las monedas. Y el fuego, que puede ser también el motor, porque eso lleva, digamos, la energía misma. Piedras rojas, las piedras apiladas, que también es, digamos, se notan, digamos, se hacen en la construcción. Uno puede ir apilando las piedras porque oculta el motor, justamente, si uno lo hace
lo hace uno la fuente, y también da la imagen de la fuerza y del espíritu, digamos, de la montaña, de la riqueza que voy a obtener a través de la fortaleza, haciendo, digamos, recreando la montaña con las piedras apiladas. Y en cuanto a las piedras, también hay que hacer una aclaración, que sean las piedras las lisas. No hay que poner ni mica ni nada de esas piedras que son muy rugosas y atraen más el polvo. Claro, exactamente. Y también se puede poner como un activador de energía del dinero un sapo de 3 patas, que es muy, digamos, es otro de los activadores del Feng Shui, o un dragón de agua. Y lo que es muy bueno también para, digamos, nosotras las mujeres, que digamos, las mujeres son las que buscan, las que más hacemos esto, es la diosa Kuan Yin, que es la diosa que la vimos cuando hablamos de los Budas, porque estaríamos relacionándolos o asemejándolos exactamente con la misericordia. Entonces, tener una Kuan Yin, una diosa Kuan Yin en la fuente, significa mucho, porque acuérdense que cuando nosotros hablamos en Feng Shui de los activadores, de los armonizadores, es la intención con la que nosotros estamos haciendo cada uno de los, o tratando cada uno de los elementos. Y es así, con la intención que uno necesita, bueno, las cosas se van dando. Bueno, esto, la verdad, lo de la fuente, bárbaro, me encantó, porque vamos a seguir hablando, vamos a seguir hablando, porque seguramente vamos a tener que repetir otra vez todos los elementos que lleva una fuente. Vayan prestando atención, vayan observando su fuente, y con la fecha de nacimiento también saber el lugar donde colocar la fuente. Esto te lo pueden preguntar ahora los oyentes, pueden aprovechar. Sonia, ¿esto también se aprende en los distintos talleres? Sí. Estamos haciendo el taller en Villa Constitución. Son talleres quincenales. Es digamos, ya es un curso de todo el año, pero no tengan problema en querer sumarse. Ya lo empezamos el mes pasado, pero se pueden sumar tranquilamente. Se pueden sumar tranquilamente. Y después los talleres acá en Rosario, iba a ser un taller ahora a fin de junio, pero lo paso a julio, porque ahora estoy haciendo un taller para mí. Y justamente son los viernes, que es el día que había destinado. Algo tuyo, que es el taller que se los recomiendo, Sanando el Niño Interior. Bueno, es hermoso. Es hermoso. Y bueno, entonces ahora estoy movilizando eso, y dejo un poquitito de lado entonces el taller acá en Rosario, porque seguí con el de Villa Constitución. Sí, el de Villa sí, porque son los días jueves. Después ya, bueno, le vamos a ir avisando para julio, entonces, para dar un taller, porque me encanta esto con todos lo que son los elementos, ¿no? Cómo uno los puede utilizar y demás. Con el tema de los Budas aprendí que lo que tengo que hacer, ahora me faltan las fuentes, pero voy a anotar todo lo que tengo en casa, y después ya cuando venga el próximo fin de semana, dentro de 15 días, hablamos con Sonia y le preguntamos, ¿no? Cosas personales que le vamos a ir preguntando, pero ustedes también. Claro. Tienen que aprovechar. Ahora la pueden llamar en el 530-1190. Con la fecha de nacimiento saben el lugar donde pueden colocar la fuente de agua. Y Olga, si quiere saber algo más, porque ella colocó todo en el este, está en la puerta que está al este, dice. Ahí está la fuente. Olga, bueno, evidentemente que fuiste escuchando el programa, entonces está bueno, pero aquellos que quieren saber sobre el negocio, sobre el lugar, sobre un espacio, para dar movimiento y abundancia, bueno, que se comuniquen con vos. Así es. Y para aquellos que quieren algo personal, algún estudio personal también, eso sí lo podés hacer. Después ya armar los talleres, ya les vamos avisando cuándo. Bueno, ¿cómo pueden hacer, Sonia, para comunicarse con vos directamente? Bueno, mi celular 156-190-494, y mi página de Facebook, Sonia Canclini, Sonia Feng Shui, y cualquiera de los contactos del programa. Exactamente. Vamos a subir, por supuesto, toda la entrevista que hicimos con Sonia, para que vayan prestando atención también, porque mucha gente que nos solicita poder escucharlo. Les debo del fin de semana pasado, ya se lo vamos a subir todo, para que vayan escuchando también todas las entrevistas, y que, bueno, aquellos que no tomaron nota o algo lo tengan, ¿sí? En realidad son como unos mini cursos estas entrevistas que subimos. Pero cualquier cosa comunican con tu fecha de nacimiento. Hoy puedes saber dónde colocar tu fuente de agua, si a lo mejor tienes tu fuente de agua ahí en tu casa y no sabes cómo y demás. Bueno, háblalo con Sonia, ella te va a dar y recomendar.
Sonia, te esperamos dentro de 15 días. Bárbaro. Y seguimos hablando de fuentes de agua. Sí, Yo voy a tomar seguimos. todas las notas ahora para... Tengo una fuente de agua y no sé cómo colocarla y dónde colocarla. Bárbaro. Pero lo vamos a hablar con Sonia porque ya ella me dio la recomendación de los Budas. Ya lo estoy haciendo y están activándose a 1000. Haciendo su labor. Haciendo su labor. Bueno, gracias, Sonia. Bueno, gracias, buena semana. Buenas.